está aquí. Aleluya. Gloria sea su nombre. Aleluya. Traigo muchos saludos de mi esposa que no puede estar hoy aquí conmigo y también de la iglesia en Dallas, Palabra Viva, que Dios está moviéndose también en aquel lugar. Entonces reciban saludos. Estamos organizando una convención de jóvenes en diciembre allá en Dallas. Los que quieran y puedan ir a esta iglesia van a ser bienvenidos. Yo sé que hay que conseguir visa, pasaporte, boleto de avión y todo eso, pero si es la voluntad de Dios, Dios va a proveer. ¿Okay? Entonces más adelante les estaremos dando las fechas. Va a ser la última semana de diciembre, el último fin de semana de diciembre de este año, y ayúdanos a orar para que Dios pueda preparar todo. También si pueden practicar su inglés, sería bueno. Y si llevan algo para compras, el shopping, también se pone muy bueno por allá. Muy bien, aleluya. En Santiago capítulo 2, versículos 17 al 20, nuestro hermano Santiago nos escribe aquí algo que es un reto para la vida cristiana. Aleluya. Dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aleluya. Amén. Palabras muy directas, palabras de reto para nosotros como cristianos. Y Santiago está desarrollando aquí un pensamiento que es muy importante para nosotros. ¿Tenemos fe? Sí tenemos fe. Y muchas veces nosotros pensamos y pedimos: Dios, quiero más fe, dame más fe, quiero más fe para creer por más cosas. Pero la palabra de Dios no dice que tener más fe es lo que nos va a ayudar a creer, sino que la fe que tengamos, aunque sea como un grano de mostaza, aunque sea así tan pequeñita como un grano de mostaza. ¿Ustedes conocen un grano de mostaza? ¿Alguien ha visto un grano de mostaza? Okay, si yo tuviera uno aquí entre mis dedos, ustedes no lo podrían ver, ¿verdad? Porque es bien pequeñito, ¿sí? No es cuestión de más fe, es cuestión de poner la fe a operar, es cuestión de poner la fe a trabajar. Santiago dice: tú tienes fe, qué bueno. ¿Tú crees que Dios es uno? Qué bueno. ¿Sabes qué? Los demonios también creen y tiemblan cuando saben que Dios es uno. ¿Quieres espantar a los demonios? Declara: Dios es uno. Ahí se echan a correr los demonios, porque tiemblan cuando saben que Dios es uno y que tú crees que Dios es uno. Y la vida cristiana, hermanos, consiste en que nosotros pongamos nuestra fe a trabajar. Tú ya tienes fe. ¿Por qué yo estoy seguro que tú ya tienes fe? Porque tú has creído que Jesucristo es tu Salvador. Y eso no se puede hacer de otra manera más que teniendo fe. Y si tú has confesado y has creído que Jesucristo es tu Salvador, es porque esa fe ya reside en tu corazón. Con esa fe que aceptaste al Señor Jesucristo, esa fe quiere reproducirse, esa fe quiere caminar, esa fe quiere avanzar, esa fe quiere dar fruto para la gloria de Dios. Así es que no es cuestión de tener más fe. Hay quienes pueden decir: yo tengo un granero lleno de granos de mostaza de fe.
Ok, pero si están ahí en el granero y no están sembrados y no están produciendo, esa fe está muerta. Esa fe está apagada, esa fe está almacenada en algún lugar y seguramente tú tienes fe, pero tal vez la tienes solamente almacenada en un lugar donde dices, yo creo todo lo que Dios puede hacer, yo creo que Dios puede sanar enfermos, puede levantar muertos, puede salvar a mi hermano, mi hermana, puede, no sé, hacer maravillas, pero si no tienes una acción de fe, si no tienes un mover de fe, si no das un paso de fe, nada va a pasar. Tienes una obra, una fe que está almacenada, sí tienes fe, pero está muerta en sí misma, está sin actividad. Una fe que no tiene actividad es una fe que está muerta en sí misma. Y cuando nosotros vemos eso, entonces entendemos, bueno, ok, tengo que moverme en fe, tengo que vivir por fe. La Biblia dice también, el justo por la fe vivirá. Hace un rato les mencionaba que en cada prueba, en cada tribulación que tenemos en nuestra vida, hay una promesa de Dios para esa tribulación, para ese problema, para eso que está pasando en nosotros. ¿Cómo vamos a activar esa promesa? Por fe. Y necesitamos entonces, hermanos, aprender a hacer nuestra fe operar, nuestra fe trabajar, poner a nuestra fe a funcionar, y ese va a ser el gran secreto que va a darle victoria a nuestras vidas en todo lo que hagamos. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a poder hacer a esa fe operar? Lo bonito de la Biblia es que tiene las respuestas para todo. No necesitamos andar buscando opiniones por aquí, por allá. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar que ahí están todas las respuestas. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5:6 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¡Ay, qué revelación tan bonita! ¡Qué revelación tan maravillosa! Yo no quiero tener una fe muerta. Yo no quiero tener una fe sin obras. Yo quiero activar mi fe, quiero que mi fe obre, quiero que mi fe trabaje, quiero que mi fe avance. Y aquí nos dice la palabra de Dios cómo podemos hacer que la fe obre. Y la Biblia dice aquí, la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Lo que empuja nuestra fe a trabajar, a producir fruto para la gloria de Dios, a creer por milagros, a creer por maravillas, a llevarnos adelante en nuestras tribulaciones de cada día, a obtener las promesas de Dios, a vivir por fe, es un elemento que se llama el amor. La fe obra por el amor. Muy bien. Cuando hablamos de fe y cuando hablamos de amor, estamos hablando de dos conceptos bíblicos, dos conceptos de la palabra de Dios que son muy extensos. La Biblia habla, la palabra fe no sé cuántas veces está en la Biblia, muchísimas. La palabra amor no sé cuántas veces está en la Biblia, muchísimas. Pero cuando nosotros entendemos los conceptos básicos de la palabra de Dios, vamos a poder colocar cada uno de esos versículos en su lugar correcto. Así es que vamos a ver que la Biblia nos habla de 4 clases de fe. A lo mejor ustedes, algunos ya la han estudiado, a lo mejor no, pero hay 4 clases de fe y también hay 4 clases de amor. Se las voy a mencionar ahorita de entrada, las pueden anotar, y luego a través de la predicación las vamos a ver cómo se relacionan una a una, y vamos a entender cómo poder hacer que nuestra fe obre por el amor. Muy bien. La primera clase de fe que tenemos es una fe creativa. La fe creativa es por medio de la cual Dios hizo el universo. Hebreos 11 dice, Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. No había nada. Y por la fe, cuando Dios habló, las cosas empezaron a ser creadas.
La fe creativa es cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Y haya separación entre las aguas y haya hierba verde, en fin, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros vemos que Dios crea es por la fe creativa. La primera clase de fe es la fe creativa. La fe creativa tú ya la experimentaste en una primera instancia. ¿Cuándo? Cuando recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. Hubo una creación, hubo una fe creativa en ti que hizo que se creara una nueva criatura, un hijo, una hija de Dios que no es nacido de la carne, no viene de la mamá o del papá natural, sino viene ¿de qué? De la palabra de Dios. Dios, cuando tú le dijiste, Señor, yo creo en Jesucristo como mi Salvador, ahí fue la palabra creativa y una nueva creación, porque si alguno está en Cristo es una nueva criatura, no existía antes, es una nueva criatura, tú eres creado por esa fe creativa y naciste como hijo o hija de Dios. Entonces, la fe creativa es aquella que viene por una palabra creativa de Dios y entonces algo sucede. Cuando, por ejemplo, alguien no tiene un brazo y Dios obra en su fe creativa, a esa persona le va a crecer un brazo nuevo. Cuando alguien no tiene piernas, como varios milagros que vemos en la palabra de Dios, es una fe creativa. Cuando hay una resurrección de un muerto, es una fe creativa. Dios quiere que nosotros tengamos un ejercicio de la fe creativa. Esa es la primera clase de fe. Segunda clase de fe es nuestra fe doctrinal. Cuando la Biblia habla de que nosotros estamos fundamentados en la doctrina de Cristo, esa es nuestra fe doctrinal, o sea, lo que creemos. ¿Tú crees que te vas a ir al cielo cuando mueras? No lo has experimentado, no lo has vivido, no lo has visto. ¿Pero por qué lo crees? Porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Esa es una fe doctrinal. Tu fe doctrinal es lo que tú crees, el fundamento de tu vida. Como tú vives, depende de tu fe doctrinal, depende de la doctrina que tú has recibido. ¿Tú crees que la salvación que el Señor te ha dado es una salvación eterna? Sí. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Tal vez no lo puedes explicar, porque la fe no es algo mental, la fe es algo espiritual. Y tu fe doctrinal tiene que estar basada en lo que dice la palabra de Dios, en una fe de lo que ha sido la enseñanza que tú has recibido. Esa es tu fe doctrinal. Por ejemplo, los que no creen en Dios, los ateos, ellos tienen su doctrina, y su doctrina dice, yo vengo del chango, ¿verdad? Ellos creen en la evolución, y esa es su doctrina. Pues, yo no vengo del chango, yo vengo de Dios, amén. Dios me creó. Y es chistoso cómo la gente de este mundo prefiere creer que vienen del chango a venir de Dios. Luego, ¿por qué hay tanta depresión y baja estima y todo eso? Pues de dónde vienen, ¿verdad? Solamente que creamos que venimos de Dios, vamos a tener estima propia, vamos a tener un futuro, vamos a tener un plan, vamos a tener unas ganas de vivir porque venimos de Dios, y esa es nuestra fe doctrinal. Tal vez no podemos explicar todas las cosas, pero es lo que la Biblia dice. Dios me creó. Amén. Entonces, esa es tu fe doctrinal. Los que tienen doctrinas extrañas, ellos creen. Hace un rato tuvimos una situación en la clase de una doctrina extraña, ellos creen eso, pues que Dios los alumbre, que el Espíritu Santo se les revele, que puedan entender la sana doctrina. La Biblia habla mucho de la sana doctrina. Esa es tu fe doctrinal, ¿ok? La tercera fe que la palabra de Dios nos muestra que tenemos es una fe perseverante. La fe perseverante es la que necesitamos en las pruebas de nuestras vidas, para no rendirnos, para no alejarnos del camino,
para no renunciar, para no decir ya no puedo más. Cuando estamos caídos, cuando estamos en tribulación, ahí es donde necesitamos esta fe. Es una fe que persevera a través de las pruebas. Dice la Biblia que nosotros estamos corriendo una carrera, en Hebreos capítulo 12, dice, nosotros estamos corriendo una carrera y tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de esa fe. Y a través de poner nuestros ojos en Jesús, cuando estamos en pruebas, en tribulaciones, vamos a perseverar, vamos a avanzar. Esa es una fe perseverante, aquella fe que nos mantiene luchando, aquella fe que nos mantiene como soldados de Jesucristo, aquella fe que nos mantiene en la carrera del Señor, aquella fe por la cual somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una fe perseverante, es una fe que nos lleva avanzando. Aunque hay muchas luchas, muchas tribulaciones en esta vida, nosotros tenemos una fe que persevera. Nunca vamos a ser derrotados porque hay una fe perseverante. Y la cuarta clase de fe es una fe consciente de Dios. Esa fe consciente de Dios es aquella fe que nosotros nos damos cuenta de la presencia de Dios en cualquier lugar en donde estemos. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Y hay veces que las cosas se ven muy difíciles en nuestras vidas, pero una cosa podemos estar seguros: Dios está con nosotros. Tú puedes saber, Dios está contigo. Y si tú a veces te sientes solo, abandonado, lejos de Dios, que Dios se olvidó de ti, lo que necesitas es tener esa fe consciente de Dios, ¿sí? Y esa fe consciente de Dios va a traer su presencia, su consuelo a tu vida, y vas a poder estar ahí, aún como estuvieron Pablo y Silas en la cárcel, glorificando y alabando a Dios, porque estás consciente de Dios y no consciente de las circunstancias, ¿ok? Entonces tenemos 4 clases de fe: fe creativa, fe doctrinal, fe perseverante y fe consciente de Dios. ¿Ok? Muy bien. La fe obra por el amor. ¿Ok? Entonces, cada una de estas fases o clases de fe va a corresponder con una clase de amor que la va a activar. Va a haber una parte del amor de Dios que va a activar esa clase de fe. Y ahorita vamos a entrar un poquito en detalle para ver cómo funciona esto. Muy bien. La primera clase de fe, entonces decíamos, es la fe creativa. ¿Cómo podemos nosotros activar esa fe creativa? Bueno, a través de la primera clase del amor de Dios. ¿Sabes cómo es que se manifiesta el amor de Dios? El amor de Dios, la primera manera de manifestarse es a través de poner nuestras vidas, de derramar nuestras vidas por aquella persona que amamos. ¿Quién hizo primero eso? Nuestro Señor Jesucristo. Él nos vio desde el cielo y Él vio que éramos una bola de pecadores, que no teníamos esperanza, que nuestro único camino, nuestro único destino era el infierno y a padecer en aquel tormento por toda la eternidad. Pero Él nos vio y nos vio con amor. Y ese amor lo que hizo fue que Él descendió del cielo, se hizo hombre como uno de nosotros, nació de una mujer, fue bebé, creció, sufrió todas las cosas que el Señor Jesucristo sufrió: hambre, sed, todas las cosas, y finalmente fue a la cruz. Porque dijo, no es suficiente con haber bajado del cielo, no es suficiente en ser como ellos, no es suficiente en entenderlos en sus pruebas, en tribulaciones, tengo que ir a morir por ellos. Amén. Y Él derramó su vida por nosotros. Él entregó su vida por nosotros en la cruz, y eso, hermanos, es la demostración más grande del amor de Dios. Amén.
Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿ves? El amor y la fe. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces el amor de Dios, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor, la primera definición podemos entenderla como una entrega total por aquella persona a la que amamos. Y el Señor Jesús tuvo que hacer una entrega total por cada uno de nosotros al ir a morir a la cruz. Una vez estaba el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní y estaba orando a su Padre. Y ahí en el huerto de Getsemaní, Cristo tuvo una revelación, un entendimiento bien claro de todo lo que le esperaba. El tormento en la cruz, los clavos, la corona de espinas, los azotes, la burla, y no solo eso, sino que su alma iba a tener que ir 3 días y 3 noches al infierno para tomar nuestro lugar. Porque nosotros íbamos a ir al infierno, pero Cristo tuvo que hacer una sustitución completa, y por eso su alma fue 3 días y 3 noches al infierno tomando nuestro lugar. Él pagó completamente por todos nosotros. Pero cuando Cristo vio eso, entendió eso, y Él era un humano, un ser humano así como tú y como yo, Él empezó a sudar grandes gotas de sangre y empezó a clamar a Dios y a decir: Señor, todas las cosas son posibles para ti. Como diciéndole: Señor, tú puedes hacer que esto cambie. Pero dijo: mas no mi voluntad, sino la tuya. Y fue y se entregó en amor por ti y por mí. Y esa entrega de amor tan sublime, tan gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, porque no tenía que hacerlo. Él estaba muy bien en el cielo. Él era el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él pudo haber dicho de repente: bueno, pues si yo quiero perdonar pecados, puedo hacerlo y decir: les perdono sus pecados a todos y ya. Pero sabes, Dios es un Dios de amor, y Él quiso demostrarnos que nos ama, y Él por eso quiso venir a hacerse como uno de nosotros, padecer mucho más de lo que tú has padecido y vas a padecer en toda tu vida. Sufrir, ser crucificado, ser humillado, ser rechazado. Se burlaron de Él hasta que ya no pudieron más. Y lo hizo todo en un amor de una entrega total. Un amor en una derramar su vida completamente hasta la muerte por cada uno de nosotros. Y entonces, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ese amor de entrega total activó una fe creativa en nosotros, y ahora nosotros tenemos esa vida eterna. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos ese concepto de amor, que es un concepto de amor tan precioso y tan maravilloso. Y si nosotros hemos sido beneficiarios de ese amor tan grande y tan glorioso que el Señor Jesucristo tuvo para nosotros, no nos quedemos solamente como todo para acá, todo para acá, todo para acá, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que viven así, que oren por mí, que me bendigan, que me enseñen, que me visiten cuando estoy enfermo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué acerca de que tú, como hijo de Dios, te muevas en amor por los demás? Lo que activa la fe creativa es un amor que está dispuesto a entregar su vida por los demás. Y sabes, el Señor Jesucristo les enseñó esto a sus discípulos. Él no quería que tuvieran una fe muerta, pero Él también les dijo que ellos deberían de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero ellos tenían sus casas, ellos tenían sus hogares, ellos tenían sus hijos, ellos tenían que sacar para comer, para las cosas naturales. Pero ellos tenían que sacrificar su vida para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué pasó? Cuando los apóstoles sintieron ese amor del Señor Jesucristo por ellos, un amor de entrega total, ellos no se quedaron en sus casas
diciendo qué buena experiencia tuvimos con el Señor Jesús. Estuvo con nosotros 3 años y medio, fue glorioso, fue maravilloso, vimos sus milagros, nos bendijo tanto. Pedro decía, sanó a mi suegra, qué buen cristiano era Pedro, ¿verdad? Sanó a mi suegra y ahora está con nosotros, y bueno, todas las cosas tan bonitas de amor que ellos podían disfrutar del Señor Jesucristo. No se quedaron solo con ser receptores del amor de Dios, sino que empezaron a salir. ¿Y saben qué pasó? Los persiguieron, los encarcelaron, los azotaron, los mataron a espada, anduvieron por muchas partes siendo rechazados. ¿Y por qué hacían eso? Porque había amor. Había amor en sus vidas por aquella gente que se estaba perdiendo, por aquellos samaritanos, por aquellos judíos que estaban alrededor, que no conocían el amor del Señor Jesucristo. Y ese amor que ellos tuvieron les llevó a derramar sus vidas por los demás. Y cuando ellos decidieron ir a todo el mundo a predicar el Evangelio y a derramar sus vidas, ¿qué crees que pasó? La fe creativa estuvo ahí haciendo milagros y sanidades. Iban Pedro y Juan juntos a la hora de la oración al templo a presentarse delante de Dios, y hay un cojo ahí, y ellos estuvieron dispuestos a derramar su vida por ese hombre. Y ese hombre llevaba cerca de 40 años ahí en ese lugar pidiendo limosna, y Pedro y Juan lo ven, y él esperaba recibir algo de ellos. Pero ellos le dicen, no tengo oro, no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Y en ese amor de entrega total, ellos hablaron una palabra de fe creativa. Y dijeron, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo levantaron, y en ese momento se afirmaron sus pies y sus piernas, y entró con ellos saltando y alabando a Dios. La fe obra por el amor. ¿Quieres ver milagros en tu vida? ¿Quieres ver sanidades en tu vida? ¿Quieres ver la conversión de otros en tu vida? ¿Otros a los cuales tú amas? Hermanos, la fe obra por el amor. Y lo primero que necesitamos es ese amor de entrega total, de entrega completa, de entregar nuestras vidas por los demás. A veces pensamos en una fe muy seca, muy allá espiritual. Decimos, se sana en el nombre de Jesús. Y a veces no pasa nada. ¿Por qué? Porque la fe obra por el amor. Pero cuando tú te acercas a aquella persona y le dices, Señor, lléname de este amor, de este mismo amor que tú tuviste por mí, que te entregaste completamente por mí en la cruz, ese amor de una entrega hasta la muerte. Yo quiero amar a mis hermanos, yo quiero amar a la gente que está allá afuera, a los paganos, a los pecadores, a los, no sé, como tú les quieras llamar. Dame amor por aquellas almas que se están perdiendo. Dame un amor, Señor, así como tú tuviste amor por mí. Yo quiero experimentar ese mismo amor de una entrega total por los que se pierden. Y no quiero salir solamente a decirles, pecadores se van a ir al infierno, sino decirles, Jesucristo los ama y yo los amo. Y quiero orar por ustedes. Y vas a ver que algo va a suceder. La fe creativa va a empezar a operar en ti. Porque la fe obra por el amor. Muchas veces, hermanos, o no muchas veces, sino el secreto no es tanto que yo necesite más fe, es que necesito más amor. Es que necesito un verdadero amor, el amor de Jesucristo. Ese amor que yo sentí que Él tuvo por mí, debe de moverme a mí, a orar por la gente. Y los milagros y la fe creativa va a empezar a operar, porque así operó en Jesucristo, porque así operó en la iglesia primitiva, porque ellos todos estaban llenos del amor de Dios. Y no les importaba nada en sus vidas, sino caminar y esparcir el reino de Dios y llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Yo no sé si los apóstoles en aquel tiempo sabían que había México, a lo mejor no.
Pero hoy el Evangelio ha llegado hasta estos rincones, hasta estos puntos, porque ha habido gente que ha amado a Cristo y nos ha amado a nosotros. Y estuvo dispuesto a sacrificar muchas cosas en amor, para alcanzar a otros. Y por ese amor muchos han nacido de nuevo y muchos hemos visto milagros, porque la fe obra, opera, trabaja por el amor. Aleluya. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ver milagros en su vida? Y no solo en su vida, en las vidas de otros. ¿Okay? ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos más del amor de Cristo, llenarnos más de esa compasión, de esa entrega, que no nos importe nada de nosotros, que no nos importe a veces hacer el ridículo, porque algunos dicen, bueno, ¿qué tal si oro y nada pasa? Ese no es tu problema. Si tú amas, ve y ora. Deja los resultados en las manos de Dios. Amén. Muy bien. La segunda clase de fe. Una fe doctrinal. Una fe que es nuestro fundamento. Una fe que está basada en lo que dice la palabra de Dios. Una fe que a veces no puedo explicar con mi mente, porque la fe no es mental, la fe es espiritual. Y yo creo que Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo creo que Cristo está sentado a la diestra de Dios. Yo no lo puedo demostrar. Yo no puedo decir otra cosa más que yo lo creo así, porque la Biblia lo dice. Esa es mi fe doctrinal. Mi hermano, eso es algo que tú tienes que tener bien claro en tu vida. No tienes que convencer a la gente, no tienes que explicarle, no tienes que demostrar. Lo único que tienes que decir, yo creo esto, y es mi fe, mi doctrina, mi enseñanza, porque la Biblia lo dice. ¿Sí? Y es suficiente explicación. No necesitas más. La Biblia lo dice. Yo sé que voy a resucitar un día. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Yo sé que voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Amén? Esta fe también obra por el amor. Hay una segunda clase de amor. Un amor que se llama hablar franco. Y sabes, al Señor Jesucristo le encantaba hablarle franco a sus discípulos. Una vez vino Pedro, porque Jesucristo estaba diciendo que iba a morir, crucificado, que iba a sufrir. Y vino Pedro y le dijo, Señor, Señor, que de ninguna manera te pase esto, que no te pase esto. ¿Y sabes qué le dijo el Señor Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo. Dijo Pedro, brincó y dijo, wow, ¿qué hice? Bueno, Cristo hablaba franco. Una vez vinieron sus discípulos, estaban bien contentos porque habían echado fuera demonios y Jesús les dijo, no os alegréis tanto porque habéis echado fuera demonios, sino porque sus nombres están escritos en el cielo. En otra ocasión, Juan y Jacobo querían hacer descender fuego del cielo para quemar a una ciudad que no les habían recibido. Y el Señor Jesús les habla francamente, directamente, y les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque Cristo no vino a condenar, sino a salvar. Y así Cristo se la pasaba, si tú lees los evangelios, hablándoles francamente a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él quería que la fe doctrinal que ellos tuvieran no fuera una fe que ellos entendían aquí, sino una fe que ellos vivían. Y el hablar franco de Dios es necesario para nuestras vidas, para que nuestra fe doctrinal no sea una letra muerta que está en nosotros, sino una cosa que está escrita en nuestros corazones y una fe que nos lleva a vivir conforme a lo que creemos. Una de las partes fundamentales de nuestra fe es que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, aún amar a aquellos que son malos, que están en contra nuestro, bendecirlos. Pero cuánto trabajo nos cuesta, ¿verdad? Aquellos que nos han herido y que nos han lastimado, la Biblia dice, ora por ellos,
ámalos, bendícelos. Es parte de nuestra fe doctrina. Eso lo dice la Biblia. Perdonar a aquellos que nos han ofendido. Qué difícil es. Pero el hablar franco del Señor Jesucristo dice: porque si no perdonares a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestros pecados. Ándale. ¿Qué hace el amor de hablar franco? No es insultar un hablar franco, no es agredir, no es ofender, pero es hablar la verdad en amor. El hablar franco de Dios, hermanos, es sus palabras de amor, confrontándonos con lo que dice su palabra y diciéndonos: yo no quiero que tú seas un hipócrita. Si te llamas cristiano, tu fe doctrinal debe reflejarse en tu vida diaria. Lo que tú crees tiene que ser una realidad. Y por eso el Señor Jesucristo nos enfrenta con un amor de hablar franco y de enfrentarnos con nuestra realidad y decirnos: pues tú dices esto y esto y esto, pero no lo vives. Tu vida no corresponde a lo que tú dices que crees. Y sabes, por eso mucha gente no quiere venir a la iglesia, porque nos conoce allá afuera. Son nuestros vecinos, viven allí en el departamento de arriba o de abajo donde estamos, y escuchan que el esposo y la esposa se gritan y se avientan de cosas, y se quieren ir y se quieren divorciar, y cada rato están ahí en gran pleito. Y luego los ven muy arregladitos con su Biblia salir los domingos a la iglesia. Y le dicen al vecino: te invito a la iglesia. Y dices: ¿qué aprendes allá? ¿A gritarle a tu esposa? ¿A gritarle a tu esposo? ¿Qué aprendes? ¿Cuál es tu doctrina que te enseñan en la iglesia? A gritarse de cosas, a aventarse la vajilla completa, a estarse amenazando con divorcios, con tantas cosas. ¿Eso es tu doctrina que te enseñan en la iglesia? ¿Y qué dice el vecino? Luego, porque son muy amables, ¿verdad? No nos quieren hacer sentir mal. El hablar franco es una parte del amor de Dios. Y el amor de Dios nos tiene que enfrentar para que la fe doctrinal no se quede solamente en algo que aprendimos aquí, que en nuestra mente, sí, Dios me ama y voy a ir al cielo y todo eso, sino que se haga parte de nosotros y sea una vida, que nosotros vivamos conforme a lo que creemos. Y a veces es necesario que nuestros pastores nos enfrenten con el amor de Dios, con la verdad de Dios. ¿Para qué? Para que eso active nuestra fe doctrinal. ¿Sí? En 2 de Corintios capítulo 3, dice versículo 3: siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta es la fe doctrinal, no escrita con tinta, sino con el Espíritu Santo. No en tablas de piedra como la ley de Moisés, sino en tablas de carne del corazón. Y hay veces que recibimos mucha enseñanza. Hermanos, todos los domingos venimos a la iglesia y hay enseñanza en la mañana y predicación, y recibimos enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. Pero ¿dónde está quedando? ¿Escrita con tinta en nuestros cuadernos? Tenemos cientos de notas, tenemos una librería completa, ¿o está escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Dios? ¿Sabes qué necesitamos para hacer pasar esas notas que están escritas con tintas?
a nuestro corazón el amor de hablar franco. Necesitamos someternos a alguien que en amor nos ame, que en amor nos enfrente y que en amor nos diga: ¿cómo está tu vida? ¿Eres una carta de Cristo, leída de todos los hombres? Que donde quiera que vas, la gente lee lo que crees. Porque ellos no leen la Biblia, pero nos leen a nosotros. Y aquí dice: nosotros somos cartas de Cristo, leídas de todos los hombres. Ellos no conocen a Dios, y lo que conocen de Dios lo conocen a través de ti. Y tus enseñanzas, tu doctrina que tú recibes, ellos lo que piensan es cómo es Él, cómo se comporta en la oficina, en el trabajo, cuando va al mercado. Eso es lo de Dios. Eso es su doctrina, eso es un cristiano. Cuando tú ves un ateo, un pagano que vive en el pecado, dices: pues eso es lo que cree. Pues claro, así viven. Los cristianos tenemos que corresponder a nuestra fe doctrinal con nuestra vida diaria. Y a veces eso no funciona. Necesitamos, así como Jesucristo sacudía a sus discípulos, alguien que nos sacude y nos enfrente y nos diga: ¿sabes qué? Tienes problemas de chismes, tienes problemas de que ves pornografía, tienes problemas de que andas tomando algo que no es tuyo, tienes problemas de mentiras. Alguien que nos enfrente. ¿Para qué? Para que en ese amor de hablar franco, nuestra fe doctrinal se vuelva algo escrito en nuestros corazones y sea una realidad en nuestras vidas, porque la fe obra por el amor. Cuando tu vida corresponde a lo que crees, entonces tú puedes decir: tengo una fe doctrinal que funciona. No solamente lo he entendido en mi mente o sé que está en la Biblia, es parte de mi vida. ¿Sabes? Muchos de los primeros cristianos no tenían Biblias. No había Biblias en ese entonces. Muchos ni siquiera sabían leer ni escribir, pero tenían una fe doctrinal muy fuerte, porque no la tenían escrita con tinta, la tenían escrita en sus corazones. Eran verdaderas cartas de Cristo viviente. Aleluya. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. Vamos con la tercera clase de fe. La tercera clase de fe es una fe perseverante. Es una fe que nos ayuda a levantarnos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Es una fe que nos lleva a la victoria en cada prueba de nuestra vida. Romanos capítulo 5. Dice, voy a leer desde el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Uno dirá: ay, hermano, también que iba, ¿qué le pasó? ¿Cómo que nos gloriamos en las tribulaciones? Bueno, sí, porque dice que sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe obra por el amor. ¿Te das cuenta cómo versículos que hablan de fe también hablan de amor? Es muy bonito ver esto, ¿verdad? Bueno, la tercera clase de amor que encontramos en la palabra de Dios es una fe de una amistad íntima, de una amistad profunda, de una amistad verdadera, de una amistad que es inquebrantable, que
en los buenos y en las malas, ese amigo que es Jesús va a estar con nosotros y nos va a levantar. ¿Cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones? ¿Cómo podemos estar felices en las tribulaciones? Como que parece de locos, ¿no? O sea, como que Pablo, después de tanta persecución, a lo mejor ya no sabía lo que escribía. No, sí sabía lo que escribía. Nos podemos gloriar en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos una fe perseverante. Y cada vez que vemos venir una tribulación, sabemos que vamos a tener una victoria. Cada tribulación es motivo de gloria porque vamos a experimentar una victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Y hermanos, esa amistad íntima que nosotros tenemos del Señor Jesucristo, que cuando estamos caídos ahí en el suelo, tirados, diciendo, ya no puedo más, viene el Señor Jesús y nos levanta, nos da nueva fuerza, nos da nuevo ánimo, y decimos, bueno, hace rato me sentí yo tan mal, y ahora como que ya tengo ganas otra vez de caminar en la vida cristiana, ya tengo ganas otra vez de seguir adelante, quiero servir a Dios, y de repente me llegaron nuevas fuerzas. Vamos con Cristo. ¿Quién te levanta? El Señor. ¿Por qué? Porque es tu amigo fiel. Un amigo, hermanos, es alguien que no te va a criticar o te va a pisar o te va a aplastar cuando estás caído. Un amigo es aquel que te ve caído y va y se acerca y se baja a tu nivel y te toma del brazo y te levanta y te dice, vamos, amigo, yo sé que fallaste, todos fallamos, yo sé que caíste, todos caemos, yo sé que tienes pruebas y tribulaciones en tu vida, pero vamos, el Señor está con nosotros. Un amigo, en vez de aplastarnos, nos levanta. Un amigo no se burla de nosotros cuando estamos caídos. Son pruebas, son tribulaciones. Un amigo verdadero sabe estar con nosotros en las buenas y en las malas. ¿Y sabes quién es ese amigo? Jesús. Una de las grandes bendiciones de estar en tribulaciones, de podernos, de tener ese tipo de cosas en nuestras vidas, es que vamos a conocer que Jesucristo es un amigo fiel. Vamos a conocer que Jesucristo está ahí con nosotros. Y en los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando todos nos han abandonado, cuando todos nos han dado la espalda, cuando nadie se quedó con nosotros, que estábamos en lo más triste, en lo más duro de nuestra vida, ¿sabes quién sí estuvo ahí? Jesucristo. Y eso nos quiere demostrar que Él quiere tener un amor y una amistad íntima, una amistad profunda, una amistad cercana a nosotros, porque Él quiere que nosotros sepamos que Él no solamente es nuestro Señor, nuestro Dios, sino nuestro amigo fiel. Amén. Si tú has experimentado eso, tú sabes que Cristo está contigo en las buenas y en las malas. Y si no lo has experimentado, hermano, te invito a que lo hagas. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, nos gozamos, ahí viene la tribulación, ¡qué bueno! No porque sea buena la tribulación, sino por lo que viene atrás de la tribulación. Una fe perseverante, una fe que vamos a seguir avanzando día tras día. Aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, aunque vengan tribulaciones, mi fe, estoy con los ojos puestos en el autor y el consumador de la fe, y sé que ese autor y consumador de la fe es mi amigo, mi Señor Jesucristo, que siempre va a estar conmigo y que me va a levantar. Y aunque me caiga, me levanta. Y 7 veces cae el justo y lo vuelve a levantar. Y no importa las cosas que hayan pasado en tu vida, Cristo no está para criticarte, Cristo no vino a condenarte, Cristo no vino a aplastarte, Cristo no vino a hacerte así, a molerte cuando estás caído y decir no sirves para nada, eres un bueno para nada, nunca logras nada. Ese no es Jesús, ese es el diablo.
Cristo es un amigo fiel. Pedro negó 3 veces al Señor Jesús antes de ir a la cruz. En la tercera Jesús lo vio y Pedro salió corriendo, llorando amargamente. Y Pedro no volvió a ver a Jesús hasta que resucitó. Y esos 3 días y 3 noches yo creo que Pedro no durmió, porque él creía que era el primer apóstol, el más fiel seguidor de Jesús. Su fidelidad con Cristo, él había dicho: aunque me es necesario morir, no te negaré. Y terminó negándolo terriblemente. 3 días después resucita el Señor y va a ver a Pedro. Y yo creo que Pedro estaba pensando: hijo, ahora sí me va a decir no que no me ibas a negar, no que hasta morir por mí. Pero ¿sabes? Cristo no le dice nada de eso. ¿Qué le dice Cristo a Pedro? ¿Te acuerdas? ¿Qué le dijo Cristo a Pedro? Pedro, ¿me amas? Increíble. Cristo pudo haber aplastado a Pedro y decirle: eres bueno para nada, nunca vas a ser apóstol, aquí se acabó tu carrera, vete de mí. Pero el Señor Jesucristo quería que Pedro entendiera una lección: que Cristo era su amigo fiel. Y en vez de criticarlo, humillarlo y ponerlo en el piso, ¿qué hizo el Señor Jesús? Pedro, ¿me amas? Porque yo sí te amo. Porque yo sabía que me ibas a negar, pero yo no iba a dejarte. Yo iba a orar para que tu fe no falte. Y aunque las respuestas de Pedro no correspondían al amor del Señor Jesús en un principio, aún así el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. En una manera natural, nadie le dejaría a sus ovejas aquel que lo acaba de negar 3 días antes. Me acabas de negar, ¿cómo te voy a dejar las ovejas? Pero sabes, Cristo sabía ser amigo, y él quería que Pedro entendiera que Jesucristo era su amigo, y que si él no era capaz de apacentar a los corderos o a las ovejas, había un amigo ahí que siempre iba a estar con él y que le iba a ayudar en ese ministerio tan grande, tan glorioso, tan maravilloso que el Señor Jesucristo le estaba dando a Pedro. Hay un amor de una amistad íntima que el Señor quiere desarrollar contigo. Que tú sepas que aunque hagas lo mismo que Pedro hizo, el Señor siempre se va a presentar a ti como un amigo y te va a preguntar: ¿me amas? Y Él te va a levantar. Nos gloriamos en las tribulaciones, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa fe perseverante, para que sea activada, para que obre, necesita ese amor de una amistad íntima del Señor Jesucristo. Y así como lo aprendemos nosotros del Señor, aquí en la iglesia hay muchos que necesitan un amigo. A veces yo pregunto: ¿tienes un amigo? Y la respuesta normalmente es no. Hay muchos cristianos que no tienen ni un amigo. Qué triste, ¿no? Fuera del Señor Jesucristo me refiero. Él sí es nuestro amigo fiel que está ahí. Pero cuando tú tienes alguna prueba, alguna tribulación, y vas con alguien a buscar ayuda: hermano, estoy pasando por una prueba. Te lo mereces. Eso no es una amistad. Yo te lo dije que le iba a pasar. Cristo le dijo a Pedro que le iba a pasar. Pero cuando le pasó, Cristo no lo condenó.
Cristo lo restaura. Y así como tenemos un amigo fiel que siempre está con nosotros, debemos de aprender a amar a los que caen. Debemos de aprender a amar a los que fallan. Debemos de aprender a amar a aquellos que están en el suelo. Sí, hay un momento en el cual hay que hablarles franco en amor, pero eso le corresponde a alguien que es más en autoridad, alguien que es como el pastor o un anciano o alguien que tiene una capacidad para hacer eso. Pero entre nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ser amigos. Y en vez de hacer leña del árbol caído, tenemos que aprender a levantarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros. Y vamos a ver cómo como iglesia vamos a perseverar. Esa fe perseverante va a avanzar. Y aunque vengan cosas en contra de la iglesia, en esa amistad que hemos desarrollado los unos con los otros, al apoyarnos, al levantarnos en nuestros tiempos difíciles, nos va a fortalecer para que cuando vengan cosas en contra de la iglesia no van a encontrar individuos por allá solos que están luchando con sus problemas, con sus luchas. Van a encontrar un ejército unido por el amor de una amistad verdadera, una amistad íntima que todos necesitamos, que nos va a ayudar a tener esa fe perseverante y como iglesia llegar a la meta de Cristo Jesús. Aleluya. Número 4. Una fe consciente de Dios. Hay muchas veces, hermanos, que no entendemos lo que pasa. Hay muchas veces que no tenemos control de las circunstancias. Pensamos que es una prueba, pensamos que es un ataque del diablo, pensamos que hay gente mala que está en contra de nosotros y no sabemos qué hacer. Pero una cosa que tenemos que tener en esos momentos es una fe consciente de Dios. Una fe consciente de Dios dice esto: Dios tiene todo en mi vida bajo control. Dios tiene todo bajo control y Él me ama. Una fe consciente de Dios es aquella que en medio de la angustia más tremenda, aún va a tener una comunión íntima, profunda y verdadera con Dios. La fe perseverante nos lleva a salir de la prueba de la tribulación. Pero esta fe consciente de Dios es diferente en el punto de que nosotros, aún en situaciones contrarias o adversas o en medio de la angustia, sabemos Dios tiene control de cada circunstancia en mi vida. En una ocasión, Satanás, al presentarse delante de Dios, escuchó de Dios decir: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra, dijo Dios. Y Satanás dijo: déjamelo, vas a ver cómo te maldice. Y no le preguntaron a Job, ¿verdad que no? Dios dijo: está en tu mano todo lo que tiene. Y Satanás tomó ventaja de eso y destruyó todo lo que Job tenía. Perdió todo, incluso a sus hijos. Llega Satanás otra vez y Dios le dice: ¿qué ves? Él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Esa es una fe consciente de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Dios. Y Satanás dijo: bueno, piel por piel, déjame tocarlo en su cuerpo y verás que te maldice. Y Dios dijo: tócalo, mas guarda su vida. Y le vino esa sarna a Job. Y Job ya no bendijo. Job empezó a maldecir. Y maldijo el día de su nacimiento.
Y dijo, maldito el día que se dijo varón es nacido. Ya no respondió bien. Pero aún Dios tenía todo bajo control. Y después de tantos capítulos en los que los amigos, disque amigos de Job, llegaron a disque ayudarle, porque en vez de ayudarle lo estaban condenando, lo estaban reprochando, se aparece Dios y se presenta con Job. Y le empieza a hacer muchas preguntas. Job no tenía respuesta. Pero ¿sabes qué provocó eso? Que viniera otra vez una fe consciente de Dios en Job. Y él empezó a decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay momentos en nuestras vidas en los cuales nos sentimos como Job. No sabemos ni qué está pasando, pero Dios está ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es activar esa fe consciente de Dios. ¿Cómo se activa? La cuarta fase del amor, la cuarta manera de amar es a través de una aceptación incondicional. El amor de Dios no solamente es un entregar o derramar su vida. El amor de Dios no es solamente un hablar franco. El amor de Dios no es solamente una amistad íntima. El amor de Dios es una aceptación incondicional. Ese amor es el que nos lleva a despertar esa fe consciente de Dios. Porque todos nosotros, hermanos, tenemos esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de maldad, esa naturaleza humana que nos lleva a alejarnos de Dios cuando las cosas no están bien. Y empezamos a pensar de nosotros mismos que no somos dignos. Empezamos a pensar de una manera religiosa, de una manera equivocada, que primero tengo que arreglar mi vida, primero tengo que corregir las cosas que están mal para poder acercarme a Dios, para que Él me reciba. Pero Dios tiene un amor especial para ti que se llama aceptación incondicional. Y en todo momento, Dios está dispuesto a aceptarte así como estás. O dime, ¿qué hiciste tú para merecer la salvación? Nada. Éramos unos pecadores que no valíamos para nada. Y no hicimos ninguna obra para que Dios nos aceptara. Más bien, lo que tenemos que hacer para que Dios nos acepte es reconocer que somos pecadores. Y cuando decimos, Señor, sé que soy pecador, pero yo creo que Cristo murió por mí en la cruz. Ahí Dios nos acepta. Dios nunca quiere obras que tú hagas, obras buenas que tú consideres que son buenas para que Él te acepte. Él siempre, siempre, siempre te ha aceptado incondicionalmente. Porque todo lo bueno que puede haber en tu vida tiene que venir de Dios. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer para Dios. No hay ninguna obra buena que podamos hacer nosotros en nuestro esfuerzo propio que le agrade a Él. La Biblia dice, nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. Para que tú tengas una fe consciente de Dios, necesitas recibir el amor de Dios, de que Él te acepta incondicionalmente. Estás batido en el lodo. Dios te dice, ven, entremos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la lana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán blancos como la nieve. ¿Qué dice Dios? Ven así como estás. Ven así como estás. Ven así como estás. Ese es el amor de Dios, una aceptación incondicional.
Y cuando te acercas así como estás, delante de Dios y sabes que Él te acepta, Él te va a limpiar, Él te va a restaurar. Tal vez vas a quedar como Job, pues muy avergonzado, Señor. No entendía lo que decía, pero ahora te veo y sé que estás conmigo y sé que me aceptas así como soy. Cuando tú tienes ese amor bien experimentado en tu vida, de que de parte de Dios siempre, siempre, siempre va a haber una aceptación incondicional para tu vida, porque si no fuera así, ya no sería aceptación incondicional. Siempre va a haber para ti, que vengas delante de Dios como estés, Él te va a aceptar. Y si hay cosas que arreglar, Él te las va a arreglar. Y si hay pecados que confesar, Él te los va a perdonar. Lo que hizo Adán fue lo equivocado. Él pecó y cuando vino Dios, en vez de acercarse a Dios, se fue a esconder. Y así somos. Pecamos. Hay cosas en nuestra vida y decimos, no, Señor, pues déjame arreglar mi vida y luego me acerco a ti. Me da vergüenza. Nunca lo vas a arreglar. Nunca vas a poder enderezarte por ti mismo. Dios, una fe consciente de Dios, es la única manera en la cual vamos a poder enderezar cualquier cosa que esté equivocada en nuestras vidas. Y Él te ama con una aceptación incondicional. Por eso dice Romanos al final del capítulo 8, por lo cual estoy seguro, estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque nada te puede apartar de su amor, porque Él ha decidido amarte así como eres. Él te conoce. Él te conoció desde antes de que tú vinieras a Él. Dicho en otras palabras, Él sabía qué clase de fichita eres. Y Él sabía qué tipo de vida ibas a llevar en esta tierra. Nada es sorpresa para Él. Él ya lo sabía. Y Él te acepta así como estás. Y puedes tener esa fe en la conciencia de Dios. Dios está aquí conmigo. Vamos a estar de pie y vamos a orar.